Antes de adentrarnos en la apasionante historia de Kris Jenner, la matriarca más influyente del entretenimiento moderno, te invito a suscribirte a nuestro canal, dejar tu like y compartir este artículo si crees en las historias de mujeres que cayeron, se levantaron y conquistaron el mundo. Aquí no solo contamos la vida de una celebridad, contamos el viaje emocional de una mujer que lo perdió todo y se reinventó a sí misma con una determinación feroz. Comenta qué parte de su historia te inspira más y acompáñanos en este recorrido por el precio del amor, traición, divorcio y renacimiento de Kris Jenner. Antes de ser conocida como la madre del clan Kardashian, Kris Jenner fue una joven californiana con sueños, inseguridades y una fe ingenua en el amor eterno. Nació en 1955 como Kristen Mary Houghton, en San Diego, en el seno de una familia de clase media, donde aprendió el valor de la perseverancia, pero también el miedo a la soledad. Desde niña mostró una mezcla explosiva de encanto, disciplina y ambición. Lo que nadie imaginaba era que detrás de su sonrisa siempre latía una necesidad incontrolable de control y reconocimiento. A principios de los años 70, Kris era una joven llena de energía, carismática, con una belleza clásica que atraía todas las miradas. Trabajaba como asistente de vuelo y su vida parecía encaminada hacia una existencia normal, hasta que conoció a Robert Kardashian, un abogado armenio estadounidense, con una mente brillante y una familia influyente en Los Ángeles. Robert era 12 años mayor que ella, y aunque al principio muchos dudaron de la relación, entre ambos nació un amor apasionado y estratégico a la vez. Kris veía en él estabilidad, elegancia y un futuro prometedor. Robert veía en ella juventud, frescura y una energía que le recordaba lo que era vivir. Se casaron en 1978 y durante un tiempo todo parecía perfecto. Vivían en Beverly Hills, rodeados de lujos y amistades poderosas, desde O.J. Simpson hasta celebridades de Hollywood emergentes. Kris se convirtió en una esposa dedicada y madre ejemplar de 4 hijos: Kourtney, Kim, Khloe y Rob. El apellido Kardashian empezaba a sonar entre la alta sociedad angelina, pero aún no era sinónimo de imperio mediático. La joven madre vivía entre recepciones, eventos caritativos y cenas exclusivas. En apariencia, era la vida perfecta, pero esa perfección tenía grietas invisibles. Kris era inquieta, ambiciosa, inconforme. Su energía desbordante chocaba con la calma metódica de Robert. Mientras él prefería la estabilidad y el silencio del hogar, ella soñaba con expansión, glamour, reconocimiento. Yo amaba a Robert, pero también amaba la idea de ser algo más que su esposa. Confesaría años después en sus memorias Kris Jenner and All Things Kardashian. El matrimonio comenzó a deteriorarse en la década de 1980. Kris, con apenas 30 años, se sentía atrapada en una vida que, aunque cómoda, le resultaba monótona. Fue entonces cuando conoció a Todd Waterman, un joven jugador de tenis profesional que encarnaba todo lo que le faltaba: aventura, deseo, adrenalina. La atracción fue inmediata y devastadora. Kris lo describiría años después como una locura juvenil que se convirtió en mi mayor error y mi mayor lección. Durante meses mantuvo una relación secreta, tan intensa como peligrosa. La pasión con Todd era un fuego incontrolable, pero también una bomba de relojería. Las salidas furtivas, las llamadas clandestinas y la constante culpa comenzaron a desgastarla. Me sentía viva y muerta al mismo tiempo, escribiría. Amaba a mi familia, pero necesitaba sentirme deseada, vista, escuchada. El destino no tardó en castigarla. Robert descubrió la infidelidad. No fue un escándalo público, sino una devastación íntima. El hombre que la había amado con devoción sintió el golpe de la traición como una puñalada en el alma. El divorcio fue inevitable. En 1991, después de 13 años de matrimonio, el amor ideal se desmoronó. Kris, con 4 hijos y un apellido que comenzaba a resonar, se encontró sola, culpable y señalada.
El divorcio de Kris Jenner no solo significó la pérdida de un matrimonio, fue también la pérdida de un estatus. De repente, pasó de ser la esposa de un respetado abogado a convertirse en una madre divorciada que debía reconstruir su vida desde cero. La alta sociedad de Los Ángeles, implacable con los escándalos, le dio la espalda. Las amistades se esfumaron, las puertas se cerraron. De pronto, nadie me llamaba. Pasé de los cócteles en Beverly Hills a las noches en silencio, mirando al techo y preguntándome, ¿quién soy sin él? Ese vacío existencial la marcó profundamente. Pero también encendió una chispa que más tarde definiría su imperio. La necesidad de recuperar el control. Kris entendió que el amor podía fallar, pero el poder, si se conquistaba, no te abandonaba. Comenzó a reinventarse, no como esposa, sino como estratega. Aprendió que la fragilidad podía transformarse en fortaleza si se manejaba con inteligencia. Aún así, el camino fue duro. El divorcio con Robert, aunque relativamente discreto, la dejó en una posición económica inestable. Los acuerdos legales la beneficiaban poco, y mantener a 4 hijos no era tarea fácil. Pero Kris no se rindió. Vendió propiedades, se mudó a una casa más pequeña y empezó a buscar oportunidades. Fue en medio de ese caos cuando apareció un hombre que cambiaría su destino: Bruce Jenner. En 1991, apenas meses después de su divorcio, Kris conoció a Bruce Jenner, el campeón olímpico de decatlón que había hecho historia en los Juegos de Montreal 1966. Bruce, carismático pero emocionalmente frágil, estaba también en un punto de inflexión. Su carrera deportiva había terminado y sus finanzas eran un desastre. Lo que empezó como un encuentro casual se transformó rápidamente en una relación intensa y complementaria. Kris ofrecía visión, energía y dirección. Bruce ofrecía estabilidad, ternura y un nombre con reconocimiento internacional. Se casaron el mismo año, y Kris volvió a sentir que el universo le daba una segunda oportunidad. Con él tuvo 2 hijas, Kendall y Kylie Jenner. Pero esta vez el papel de esposa sería diferente. Kris ya no quería ser la señora D. Quería construir un legado propio. Mientras Bruce luchaba con sus propios demonios, la depresión, la pérdida de su identidad, los problemas financieros, Kris comenzó a gestionar su carrera. Con un instinto empresarial que pocos comprendían en ese momento, convirtió la imagen de su marido en una marca rentable. Conferencias, libros, contratos publicitarios. Ella misma se autodenominó su manager, un término que pronto se convertiría en sinónimo de poder. Pero la verdadera visión de Kris iba más allá. Mientras criaba a sus 6 hijos, comenzó a tejer la red de influencia y marketing que años después transformaría el apellido Kardashian-Jenner en un fenómeno global. Su mente funcionaba como un radar. Veía oportunidades donde otros solo veían escándalos. A finales de los años 90, mientras el mundo seguía obsesionado con la televisión tradicional, Kris intuía que el futuro del entretenimiento estaba en la exposición íntima, en mostrar la vida real como un producto de consumo. Fue el germen de lo que, años más tarde, se convertiría en Keeping Up with the Kardashians. Pero en esos primeros años, su lucha era más interna que externa. El fantasma de su infidelidad, el juicio social, el peso de ser madre de 6 hijos y esposa de un hombre famoso, que más tarde revelaría su identidad transgénero como Caitlyn Jenner, la obligaron a reinventarse constantemente. No hay manual para sobrevivir a los errores, diría más tarde. Solo la decisión de no repetirlos. Durante mucho tiempo, Kris cargó con la culpa de haber destruido su primer matrimonio. En entrevistas posteriores, admitió que el arrepentimiento fue una herida abierta durante años. Me odié por haber traicionado a alguien que me amó tanto. Pero también entendí que si no me perdonaba, no podría seguir siendo madre, ni mujer, ni líder. Ese proceso de perdón personal la llevó a reconciliarse incluso con Robert Kardashian, con quien volvió a tener una relación cercana antes de su muerte, en 2003, víctima de cáncer de esófago. Robert murió perdonándola. Siempre supe que ella tenía fuego por dentro. Dijo una vez,
Solo necesitaba aprender a dirigirlo. La muerte de Robert marcó profundamente a Kris. Fue un cierre simbólico de una etapa de culpa y un punto de partida hacia su renacimiento como empresaria. De aquel dolor nació la convicción que guiaría su vida. El amor puede romperte, pero solo tú decides si ese dolor te destruye o te impulsa. Tras las heridas del pasado, Kris Jenner decidió que nunca más volvería a depender emocional ni económicamente de nadie. El dolor del divorcio con Robert Kardashian y la humillación pública de su infidelidad no la destruyeron. La transformaron en una estratega fría, astuta y decidida. Con 6 hijos y un nombre que todavía despertaba ecos de la alta sociedad, Kris comprendió que su mejor inversión no estaba en las acciones de Wall Street, sino en algo mucho más poderoso: su familia. A comienzos de los años 2000, Los Ángeles era un hervidero de cultura pop, reality shows y escándalos mediáticos. Kris lo entendió antes que nadie. El público ya no quería ver estrellas inalcanzables. Quería ver gente real viviendo vidas extraordinarias. Y en esa fórmula vio una oportunidad única. Con su mentalidad de empresaria emergente, comenzó a diseñar lo que más tarde sería el ADN del Imperio Kardashian: la exposición controlada de la intimidad. No se trataba solo de fama, sino de crear una narrativa emocional que conectara con el público. El amor, la traición, el lujo, la familia, el perdón. Todo eso formaría parte de su producto más valioso: su vida. La gente siempre me preguntaba cuál era mi talento. Yo les decía: mi talento es ver el potencial en los demás y hacerlo brillar. Ese potencial eran sus hijas. Kris sabía que cada una tenía una personalidad diferente, una marca que podía pulirse y un público que la esperaría. Kourtney, la mayor, tenía una actitud natural, cercana, maternal. Kim, la más ambiciosa, era una fuerza mediática en potencia. Khloé, irreverente y divertida, tenía el humor que humanizaba al clan. Rob, tímido y sensible, representaba el lado masculino del equilibrio. Y luego estaban las pequeñas Kendall y Kylie, aún adolescentes, pero con el carisma y la belleza necesarios para conquistar nuevas generaciones. Kris no solo era su madre, era su manager, su estratega y su brújula moral, aunque no siempre su conciencia. Todo cambió en 2007. Ese año, el destino y la polémica se unieron para darle a Kris la oportunidad que había estado esperando. El escándalo del video íntimo de Kim Kardashian con el cantante Ray J estalló en los tabloides. En lugar de esconderse, Kris vio una oportunidad mediática. Fue un momento crucial y controvertido: convertir el escándalo en plataforma. En apenas semanas, Kris negoció con la cadena E la creación de un reality show basado en la vida cotidiana de su familia. Muchos ejecutivos lo rechazaron al principio, pero ella insistió: nuestra familia es como cualquier otra, solo que con más maquillaje y más drama. El programa se estrenó en octubre de 2007, bajo el título Keeping Up with the Kardashians. Nadie esperaba que se convirtiera en uno de los fenómenos televisivos más rentables de la historia moderna. El éxito fue inmediato. Los espectadores no podían dejar de mirar a ese grupo de mujeres que discutían, lloraban, reían y se amaban frente a las cámaras. El público se identificaba con sus conflictos, pero también soñaba con su estilo de vida. Kris, que aparecía como figura central, se convirtió en la madre más famosa del mundo, y sus hijas en los nuevos rostros del entretenimiento global. Entendí que si el mundo iba a hablar de nosotras, lo haría bajo nuestras reglas. Ese fue el secreto: controlar la narrativa. Kris convirtió cada crisis familiar, un divorcio, una pelea, una traición, en contenido televisivo cuidadosamente editado. Lo que para otros sería vergüenza, para ella era material de negocio. A medida que la fama crecía, Kris comenzó a profesionalizar el modelo de negocio. Creó la empresa Jenner Communications, que manejaba las marcas personales y contratos de toda la familia. De pronto, cada miembro del clan Kardashian-Jenner era una marca registrada. Kris dominaba 3 áreas esenciales del nuevo entretenimiento digital: la imagen pública, control absoluto de cada aparición, cada fotografía, cada titular;
El marketing emocional. Vender cercanía, empatía y drama humano. La diversificación económica. Perfumes, cosméticos, moda, libros, redes sociales. Su visión fue tan adelantada que, años antes de que el término influencer existiera, ya había entendido el poder de las redes sociales. Kris convirtió el apellido Kardashian en sinónimo de influencia, aspiración y deseo. Kim se transformó en el rostro del lujo mediático. Kourtney en símbolo del equilibrio. Khloé en ejemplo de transformación física. Kendall en supermodelo internacional y Kylie en multimillonaria a los 21 años. Todo eso fue obra de la mujer que detrás de cámaras movía cada pieza como una reina de ajedrez. Kris Jenner no necesita un trono. Su imperio está hecho de contratos, ratings y emociones humanas. Con el éxito también llegó la controversia. Los medios la apodaron Momager, una combinación de mom, mamá, y manager, un título que ella aceptó con orgullo y sarcasmo. Sin embargo, sus métodos fueron duramente criticados. Muchos la acusaron de explotar a sus hijas, de fabricar escándalos y de manipular sus vidas por dinero. Kris nunca lo negó del todo. ¿Manipular? Prefiero llamarlo estrategia. En este negocio, o controlas la historia o la historia te destruye. Sus detractores la acusaban de no respetar los límites entre lo personal y lo público. Pero en un mundo donde la fama es efímera, Kris había descubierto la fórmula de la permanencia. Convertir la vida privada en espectáculo controlado. Incluso los momentos más dolorosos, los divorcios de Kim, la transición de Bruce Jenner a Caitlyn, las rupturas amorosas de Khloé, fueron narrados con una mezcla de vulnerabilidad y cálculo. Cada lágrima era real, pero también era contenido. Kris sabía que el público se alimenta de emociones y que la empatía vende tanto como el escándalo. Más allá de las críticas, Kris Jenner cambió para siempre el concepto de fama. Antes de ella, las mujeres famosas dependían de su talento o de un hombre poderoso. Después de ella, la fama se convirtió en un modelo de negocio autónomo. Kris transformó la imagen de la mujer moderna, fuerte, empresarial, libre de culpa por su ambición. Donde otros veían frivolidad, ella vio oportunidad. En una cultura dominada por hombres ejecutivos, se erigió como una figura de poder femenino. Una madre que controlaba su fortuna y la de sus hijas. He sido criticada por querer dinero, pero nadie critica a los hombres por eso. Su capacidad para negociar contratos multimillonarios y convertir cada crisis familiar en una oportunidad comercial la convirtió en una de las mujeres más influyentes del siglo XXI. Su nombre comenzó a aparecer en la lista de las 100 personalidades más poderosas de Forbes, y su oficina en Calabazas se transformó en un cuartel general de estrategia global. Kris no solo era una empresaria, era una marca, una lección viviente sobre cómo transformar la adversidad en autoridad. Pero el éxito tiene un costo. Mientras el mundo admiraba su imperio, Kris comenzó a enfrentarse a la soledad. El matrimonio con Bruce, Caitlyn, se desmoronó lentamente. Durante años, ella sintió que compartía su vida con un hombre que se alejaba emocionalmente. Cuando Bruce finalmente reveló su identidad como mujer transgénero, Kris lo apoyó públicamente, pero en privado la noticia la devastó. No fue solo perder a mi esposo, fue perder una historia entera, una vida compartida. El divorcio en 2015 marcó otro punto de inflexión. El mundo la observó nuevamente bajo la lupa. ¿Cómo reaccionaría la mujer que todo lo controla ante algo que no podía controlar? Su respuesta fue la resiliencia. Kris no desapareció, se reinventó otra vez. Abrazó su rol de matriarca moderna, protectora de sus hijas y abuela de una nueva generación Kardashian-Jenner que seguiría el legado familiar. Después de sobrevivir a traiciones, divorcios y escándalos que habrían destruido a cualquiera, Kris Jenner emergió como algo más que una celebridad o una empresaria. Se convirtió en un símbolo cultural. Su historia ya no trataba solo de fama o dinero, sino de resiliencia, transformación y legado. A sus 60 y tantos años, Kris ha aprendido a equilibrar el personaje público con su esencia más íntima. En las cámaras sigue siendo la momager, brillante, controladora y estratégica.
Pero en privado, amigos cercanos y colaboradores la describen como una mujer increíblemente emocional, alguien que todavía carga con las cicatrices de sus errores y pérdidas. He cometido errores, he amado demasiado, he confiado en personas equivocadas, pero no me arrepiento. Todo me hizo más fuerte. Esta dualidad es su sello. Chris no es una heroína tradicional ni una villana de telenovela. Es una mujer compleja, con luces y sombras, que aprendió a reconciliar sus contradicciones. La que una vez fue criticada por exponer la vida de sus hijos, ahora es reconocida por haberles dado independencia, riqueza y poder en un mundo que rara vez perdona a las mujeres ambiciosas. El tiempo, que tantas veces la enfrentó con la prensa, también le dio a Chris algo que nunca había tenido: paz. Sus relaciones con cada uno de sus hijos evolucionaron. Con Kim, ahora empresaria multimillonaria y madre, comparte una alianza casi política. Ambas entienden que el apellido Kardashian-Jenner es una marca global que debe protegerse. Con Khloe, tras años de luchas sentimentales, Chris se convirtió en su refugio emocional. Con Kourtney, aprendió a aceptar las diferencias y respetar su necesidad de distancia. Y con las más jóvenes, Kendall y Kylie, encontró una nueva oportunidad para guiar sin controlar. Cada nieto, cada celebración familiar, se ha transformado en una muestra de continuidad. El imperio que comenzó con un reality show ahora se extiende a la moda, la belleza, los medios digitales y la filantropía. Pero más allá de los contratos y los negocios, Chris ha comprendido que su mayor logro es haber mantenido unida a la familia bajo la mirada del mundo. Después de su separación de Caitlyn Jenner, muchos pensaron que Chris se cerraría al amor. Sin embargo, sorprendió a todos al iniciar una relación con Corey Gamble, un hombre 25 años menor que ella. Lejos de ser un simple romance mediático, su vínculo se convirtió en un ejemplo de libertad emocional y madurez. Chris demostró que el amor no tiene edad ni explicación, y que una mujer puede seguir deseando, soñando y compartiendo su vida sin rendir cuentas al juicio ajeno. No busco aprobación, busco felicidad, y si la encuentro, la abrazo. El amor, para ella, dejó de ser una dependencia. Hoy es un complemento a su vida, no una necesidad. En ese sentido, su historia es una metáfora del crecimiento emocional femenino. Amar sin perderse. Acompañar sin renunciar al poder propio. La influencia de Kris Jenner va más allá de la televisión. Ella redefinió lo que significa ser una mujer poderosa en el siglo XXI. Antes, las figuras femeninas eran moldeadas por Hollywood o por la prensa. Chris tomó las riendas de su narrativa y enseñó a millones a hacer lo mismo. Creó un nuevo arquetipo: la empresaria de la intimidad, la mujer que convierte la vulnerabilidad en estrategia. Su fórmula, una mezcla de autenticidad emocional y control comercial, cambió las reglas del juego. Hoy, influencers, artistas y empresarias de todo el mundo la citan como modelo de inspiración. Chris también entendió el valor del capital emocional. No basta con ser vista, hay que ser sentida. Y eso la diferencia de las celebridades efímeras. Su imperio no se sostiene sobre la provocación vacía, sino sobre una conexión genuina con su público. Una historia que muchos, madres, hijas, mujeres que rehicieron su vida, reconocen como suya. Por supuesto, no todo es admiración. Aún hoy, hay quienes la acusan de representar los excesos del capitalismo mediático. Otros la ven como la madre del narcisismo moderno. Pero incluso sus críticos más duros admiten que Kris Jenner ha cambiado para siempre la relación entre fama, privacidad y poder. Ella lo sabe, y no lo niega. He vivido bajo el juicio del mundo. Pero mientras otros me juzgaban, yo construía algo que trascendiera. Esa es la esencia de su libertad. Vivir sin pedir perdón por su ambición. Chris ya no busca aprobación, busca legado. Ha entendido que el verdadero poder no está en las portadas ni en los contratos, sino en la capacidad de reinventarse una y otra vez. A medida que el tiempo pasa, Chris se ha vuelto más introspectiva. En entrevistas recientes ha hablado de espiritualidad, del paso del tiempo, del valor del silencio. Aunque sigue siendo una figura de negocios, se ha convertido también en una narradora de su propia historia. Ha comenzado a escribir un nuevo libro de memorias, no para limpiar su imagen,
sino para dejar testimonio de su recorrido. Habla de la niña de San Diego que soñaba con estabilidad, de la esposa traicionada que aprendió a perdonar, de la madre que convirtió su hogar en empresa, y de la mujer que, al final, encontró equilibrio entre el control y la fe. Durante años creí que el poder venía de controlar todo. Ahora sé que el verdadero poder es aceptar que no todo puede controlarse. La historia de Kris Jenner no es solo la de una mujer rica y famosa. Es la historia de una generación entera de mujeres que decidieron no ser víctimas, sino arquitectas de su destino. Su vida muestra que el éxito puede nacer del caos, que el amor puede reconstruirse, y que la vulnerabilidad no es debilidad, sino la forma más pura de autenticidad. Kris representa esa mezcla de contradicción y verdad que define a las mujeres reales, ambiciosas pero maternales, frías pero sensibles, estrategas pero soñadoras, y sobre todo, indestructibles. Hoy, el apellido Kardashian-Jenner es sinónimo de imperio mediático, pero detrás de ese brillo hay una lección mucho más profunda, la capacidad humana de reinventarse sin perder el alma. Cada decisión de Kris, cada contrato, cada gesto frente a la cámara, fue parte de un proceso de autoconstrucción. De los errores nacieron lecciones, de las pérdidas, nuevas oportunidades, y de la traición, un propósito. Kris Jenner se convirtió en algo más que una figura pública, en una metáfora moderna del renacimiento femenino. El precio del amor fue alto, pero la recompensa fue la libertad. Kris aprendió que amar también puede significar dejar ir, y que el poder más grande es poder empezar de nuevo. Su historia nos recuerda que, detrás de cada escándalo y cada sonrisa de alfombra roja, hay una mujer que un día decidió no rendirse. Si volviera atrás, no cambiaría nada, porque sin mis errores no sería yo. Así concluye la travesía de Kris Jenner. De esposa traicionada a reina del entretenimiento global, de madre criticada a símbolo de independencia. Una mujer que cayó, lloró, se reconstruyó y terminó escribiendo una de las epopeyas más fascinantes del siglo XXI. Si te ha emocionado esta historia, apóyala con un me gusta, compártela y suscríbete. Tu apoyo mantiene vivo el periodismo que muestra el alma detrás del glamour, porque incluso las mujeres más poderosas, antes que nada, son humanas.